Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP. Mi nombre es Roger Treyes Carrión, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la Universidad de Piura. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la tercera transmisión del clúster de persona y liderazgo. Se han inscrito más de 150 personas a este webinar y no se olviden que también estaremos transmitiendo este contenido a través del Facebook de Alumni UDEP. Desde la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y los vínculos con nuestra comunidad de graduados y amigos, construyendo espacios como este, de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un egresado UDEP y estás presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 14,000 graduados que hacen la diferencia en el ámbito profesional y personal. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos de la Universidad de Piura aquí presentes, también queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP. En esta oportunidad tenemos el placer de presentar a un expositor de lujo. Nos acompaña Javier Ichazo esta noche. Javier es egresado de Administración de Empresas de la Universidad de Piura y magíster en Dirección de Empresas por el PAD Escuela de Dirección. Actualmente es líder de la línea de negocios de microfinanzas en Credicorp, presidente de directorio en Mi Banco Colombia y CEO de Mi Banco Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y en 2017 asumió el reto de consolidar el liderazgo de Mi Banco, promoviendo la inclusión financiera de los emprendedores peruanos para su desarrollo económico y social. Es un egresado de lujo, es un egresado líder, es casi un mentor para nuestra comunidad de graduados. Javier, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche en los seminarios web de Alumni UDEP. Hola Roger, ¿cómo estás? Para mí es un honor, un placer compartir con mi casa de estudios y con los amigos de mi casa de estudios algunas reflexiones y la experiencia que uno ha ido adquiriendo a lo largo de estos años de carrera profesional en el sistema financiero. Listo, Javier, adelante. Vamos a pasar a continuación la presentación. La sala virtual es tuya. Muy bien. Yo voy a tratar de llevarlos desde una lámina primera muy teórica para pasarlos por algunos conceptos que a mí me han ayudado muchísimo, algunos conceptos básicos que uno adquiere en la universidad. En mi caso, como ya lo dijo Roger, en la Universidad de Piura, en Piura, no había Campus Lima todavía en mi época, y luego esto se consolidó en mi formación académica en el PAD. Entonces son algunos conceptos que me han ayudado a mí, sin ninguna duda, a tomar mejores decisiones a lo largo de mi carrera. Y son conceptos que, la verdad, son muy básicos, pero que son muy profundos y que determinan, en buena medida, el actuar y el quehacer empresarial. Si me ayudan con la primera lámina. La siguiente, por favor. Como vemos, si definimos qué es lo que es una crisis, la siguiente, por favor. Digamos, en cualquier libro de texto uno podría encontrar que es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas o la credibilidad de una organización y que requiere medidas urgentes, ¿no? Esto es, digamos, el concepto teórico. Y cómo definíamos un líder, de nuevo, desde el concepto teórico, es aquella persona que es capaz de influir y motivar a las personas a lograr una meta o un objetivo común. También es aquel que tiene que tomar decisiones duras, saber decir que no y dar malas noticias. Esto que es teórico lo voy a llevar a un caso real, a un caso concreto, que es cómo mi equipo y yo enfrentamos una situación complejísima, como fue la crisis generada por el COVID-19 el año pasado. Si me ayudan con la siguiente lámina. ¿Qué
¿Qué pasó el año pasado? Y todos recordarán, el 15 de marzo se declara la situación de emergencia. Teníamos las primeras 2 semanas de bloqueo de todo, se cerró toda la economía y nadie sabía qué iba a pasar. Había muchísima incertidumbre y nadie entendía si es que esto iba a ser una medida que iba a terminar con el problema o que iba a continuar. Claro, a medida que van pasando las semanas y esto, el bloqueo, el cierre de la economía sigue, digamos, avanzando, nos encontramos con una situación realmente terrible, porque por un lado, nuestro negocio no podía, digamos, la operación del negocio no podía parar, porque fuimos declarados servicios básicos y nosotros no podíamos, digamos, llevar a cuarentena a todo nuestro equipo porque teníamos que seguir operando en las oficinas. Entonces, esto era sumamente complejo. ¿Por qué? Porque fue una situación abrupta, ¿no? Nadie se esperaba que una cosa de este tipo. Además, como siempre lo he comentado, es una situación sin precedentes. Nosotros en banca, por lo menos yo he vivido varias crisis, ¿no? Una de las más complejas fue la del 98, 99, pero tú veías cómo venía la crisis, tú veías pues que inflación subía, tipo de cambio subía, la inversión privada se retraía y veías una serie de cosas que te iban dándote las señales inequívocas de que venía una crisis y que tenías que enfrentarla. Y en el pasado, los gerentes de turno estaban, digamos, preparados para lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Esta fue absolutamente atípica, nadie se esperó una situación de este tipo y de manera de nuevo, tan abrupta, ¿no? Entonces, por tanto, y ahí respondo un poco a la pregunta, si teníamos manual para esta crisis, no. Ni las empresas, ni las personas, nadie tuvo un manual a la mano para echarle una leída y ver qué cosa es lo que tocaba hacer, qué es lo que correspondía hacer en una situación de este tipo. Fue muy complejo. Como digo, en el pasado tenías gerentes que habían vivido crisis semejantes, y entonces yo recuerdo la crisis del 98-99 y tuve súper buenos líderes primero que me dieron la confianza necesaria para enfrentar la crisis, me guiaron mucho porque tenían experiencia en crisis anteriores similares y me iban guiando, y finalmente me dieron el respaldo para las decisiones que yo iba a ir tomando. En este caso no teníamos eso, porque los gerentes, y me incluyo en el grupo, no teníamos una experiencia de una situación similar. Entonces, todo fue nuevo para todos, ¿no? Entonces, esto realmente fue un tema complejo. Y lo agrava porque evidentemente el impacto que esta crisis ha tenido, y por un momento voy a separarla porque tuvo 2 impactos tremendos, y el peor de todo fue el impacto en las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Las pérdidas de vidas humanas no tienen comparación con nada, por tanto voy a ponerlo por un momento a un costado porque esto fue terrible, por lo menos para mí, para mi equipo. Las pérdidas de vidas dentro de nuestro equipo fue la parte más dura y dolorosa que nos tocó vivir en la familia Mi Banco. Por tanto, no ahondaré ahí, y voy a irme más por el lado del impacto en nuestros clientes, digamos, en el mercado y en la coyuntura. Entonces, tuvo un impacto muy duro de deterioro en los negocios, ¿no? Los ingresos se vieron absolutamente mermados, y también hubo un impacto emocional muy grande, porque la gente en ese momento estaba desconcertada, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y en realidad buscaba mucha ayuda, ¿no? Entonces ahora les contaré un poco lo que hicimos y cómo fuimos a ir tomando decisiones. La siguiente lámina, por favor. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es, digamos, vimos que les he contado un poquito la situación de una situación de crisis real, un poco les he dado el contexto de cómo fue la situación que ustedes la vivieron, pero en el contexto de un banco, cómo nosotros la vivimos. Y ahora les voy a contar un poquito cómo nosotros, como líderes de la organización, abordamos esta circunstancia tan compleja. Creo yo, y ahí entro a lo que decía hace un minuto, que
los conceptos básicos que uno aprende en una casa de estudios como la Universidad Piura y en el PAD, me dieron a mí el soporte para ir tomando las decisiones, por más duras que sean, o por más complejas, no solo duras, sino complejas, tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Y una de las cosas básicas que no es de hoy, yo lo he incorporado a lo largo de mi carrera, es tener muy claro, pero muy claro, que el ser humano siempre es un fin en sí mismo y nunca un medio para lograr el objetivo ni de una organización ni de una persona en particular. Mis colaboradores no son medios para que yo sea famoso, ¿no? Ellos son un fin en sí mismo y la capacidad que nosotros tengamos como organización y los líderes en concreto de hacer que estas personas logren sacar la mejor versión de ellos mismos hará que los resultados esperados vengan como consecuencia de eso. Pero nunca buscar el resultado a partir de utilizar a las personas con el objetivo de lograr ese fin, ¿no? Entonces recuerden siempre, por favor, que si pierden esa perspectiva de que el ser humano es un fin, probablemente hayan perdido mucho del liderazgo que arraiga, que el liderazgo que engancha, el liderazgo que hace que las personas te sigan aún en situaciones sumamente complejas, porque has perdido la confianza. Y si pierdes la confianza de tu equipo, creo yo que has perdido casi todo, ¿no? Y nada, el tener esa claridad de que lo que tienes que buscar siempre es encontrar la mejor versión de las personas y a partir de ello lograr los objetivos empresariales, hará pues que la gente se mueva bastante más contenta, más feliz, sentirá que está progresando, que hay desarrollo, que se está desarrollando, y por tanto dará el 100 o el 120 o el 150 o el 200% digamos, de compromiso, ¿no? Otra cosa de las cuales, digamos que los voy a llevar de lo teórico a lo práctico, al momento de tomar decisiones, ¿no? Y uno va tomando decisiones y las tiene, creo que una de las cosas que hicimos nosotros fue evaluarlas bajo el concepto del triple check, que nosotros le decíamos antes de la pandemia, que fue un concepto arraigado mucho antes de pandemia, sin entender, no, mejor dicho, sin saber que se nos venía una pandemia encima. Y el triple check no es otra cosa que si uno ve las decisiones empresariales, las tienes que evaluar desde el punto de vista de la eficacia, la eficiencia y la consistencia, y la eficacia la entiendes como resultados, la eficiencia como aprendizaje y la consistencia como la trascendencia. Nosotros lo llevamos a la práctica. ¿Cómo estos conceptos, que pueden ser un poco gaseosos si es que no los entiende uno bien, en la vida real son una cosa concreta que te ayuda a tomar buenas decisiones? Para nosotros la eficacia es el resultado del banco. Para nosotros la eficiencia, el aprendizaje, son nuestros colaboradores. ¿Cómo logramos que ellos crezcan, se fortalezcan y saquen la mejor versión de ellos mismos para lograr los mejores resultados para el banco? Y la consistencia o trascendencia son nuestros clientes a quienes nos debemos. Entonces nosotros ya traíamos detrás de la toma de decisiones el concepto del triple check. De hecho, habíamos hecho lo que le llamábamos un toblerone, que era casi como un triángulo que lo poníamos en el centro de las mesas, y cuando íbamos a tomar decisiones, las evaluábamos en función a eso. Y decíamos, ¿es bueno para el cliente? Check. ¿Es bueno para el colaborador? No tanto. ¿Es bueno para el banco? Más o menos. No sirve. Tienen que ser las tres. No sirven 2 de 3, no sirve 1 de 3, sirve las 3 de 3. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer y nos dio eso, lo que vemos acá, enfrentar la incertidumbre con mayor serenidad, teniendo claro qué cosa es lo que queríamos hacer, cuáles eran nuestras prioridades, que eran las personas, tanto nuestros clientes como nuestros colaboradores, con esa concepción de que el ser humano es un fin y que tenemos que tratarlo como tal, y además, cómo nuestras decisiones las íbamos a ir tomando haciendo el triple check que nosotros ya teníamos incorporado. Eso nos dio serenidad y tranquilidad, que fueron fundamentales para enfrentar una situación compleja, pero soportados de una concepción y una convicción de cómo deberíamos nosotros comportarnos frente a una situación de este tipo. Entonces, nosotros las decisiones que fuimos tomando, las fuimos tomando en función al triple check, y como decía, no admitían combinaciones. Era que tenía que ser bueno para el cliente, tenía que ser bueno para el colaborador y tenía que ser bueno para el banco. Y ahora cuando les encuentre algunas decisiones, solo a manera de ejemplo, que fuimos tomando y cómo este triple check funcionaba en la vida real,
esto conceptual de la eficacia, eficiencia y consistencia, como en la vida real, si los tienes claro, es aplicable y te ayuda a tomar mejores decisiones. Pero detrás de todo eso, para nosotros también estaba el tema de la cultura, ¿no? Fue la manera más horrible, y con toda honestidad se los digo, de que pusieron a prueba la cultura del banco, por las consecuencias que esta pandemia trajo. Porque si te ponen a prueba en unas circunstancias distintas, donde no pasa lo que ha pasado, sobre todo por las pérdidas, entonces ya uno se pone a prueba y está bien. Pero claro, nos pusieron a prueba en una circunstancia muy, muy dolorosa. Pero pudimos haber quedado al interior de la organización y hacia el exterior de la organización como un fraude, ¿no? Como que todo lo que decíamos de la preocupación genuina por las personas, de que nos preocupábamos por nuestros clientes, que éramos clientes céntricos, todo eso pudo quedar como digo, como un fraude. Y creo yo que la verdad que dimos la talla, el equipo dio la talla, el banco dio la talla, la organización en concreto dio la talla, y podemos decir que nos pusieron a prueba y la cultura, el propósito del banco de transformar vidas, de escribir todo el progreso, se mantuvo incólume, y pudimos dar cuenta que nuestra cultura está interiorizada en lo que llamamos nosotros el modo Mi Banco, y que forma parte de un estilo de vida que trasciende a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya llevándolos por la cosa más práctica, ¿no? Tuvimos que tomar decisiones muy complejas, ¿no? Y desde la perspectiva del cliente, cuando se presenta toda esta situación compleja, nosotros, y ya avanzaban las semanas, y la cosa se ponía cada vez peor, y los clientes se desesperaban más, nosotros dijimos, tenemos que ya tomar otro tipo de medidas, y tenemos que enfrentar esto, porque esto ya no es y veíamos lo que pasaba en el mundo, y decía, esto no va a durar semanas, esto va a durar meses. ¿Y qué hicimos? Dijimos, ok, vamos a abordar el tema desde tres perspectivas, ¿no? Uno era, teníamos que dar tranquilidad a los clientes, teníamos que inyectar capital a los clientes, y teníamos que guiar en su conversión hacia el mundo de la digitalización. Entonces, la primera, que era dar tranquilidad, era como que la más fácil, porque incluso el regulador nos dio muchas facilidades para reprogramar los créditos de nuestros clientes, y eso lo hicimos, y dijimos, no cuestionemos. Si el cliente está intranquilo, reprogramemos aun cuando no lo necesite, porque los clientes del banco son clientes correctos, y si es que luego esto no dura tanto y la reprogramación no la necesitan, ellos solos van a prepagar los créditos. Así que no cuestionemos el pedido del cliente y reprogramemos. De hecho, reprogramamos casi el 80% del portafolio y le dimos tranquilidad a la gente. Entonces venía la segunda parte, que era inyectar dinero, porque por más que nosotros habíamos reprogramado, nuestros clientes, que ustedes se enterarán, son de la base de la pirámide, son clientes mucho más vulnerables financieramente. Literalmente, muchos de ellos se habían comido su capital. Digo literal porque habían comprado comida en el cierre de actividades, o medicinas, ¿no? Entonces, se habían quedado sin capital. Por tanto, haberlos reprogramado incluso hasta 5 años, si querías, no iban a poder hacer frente porque no tenían capital para seguir operando. Y entonces aquí viene una decisión súper importante para nosotros. Había que inyectar capital. Entonces, y en ese mismo momento viene el programa de gobierno de Reactiva, donde eran subastas, algunos de ustedes lo deben conocer, y daba facilidades para entregar esos créditos a tasas que nosotros participamos en subastas entre 2 y 3%. Evidentemente eso no cubre ni por asomo los costos del banco. Entonces, ¿qué decides ahí, no? Tu triple check, tu cultura, tu propósito, o los resultados de fin de año, ¿no? Entonces, nosotros decidimos apostar por apoyar a nuestros clientes con estos créditos de gobierno, porque eran muy convenientes para ellos en ese momento. Eran créditos prácticamente a casi tasa cero, ¿no? Súper blandos, ¿no? Y que tenían periodo de gracia, que los iban a ayudar a ellos a estar tranquilos, a recuperar capital y poder inyectarlo a sus pequeños negocios y poder salir adelante. Y enterramos literalmente 2 meses y medio del costo fijo del banco, porque no colocamos un solo crédito con nuestros recursos, que es los créditos donde nosotros rentamos. Pero lo hicimos por esa convicción, ¿no?
hoy toca, nosotros hemos dicho siempre que el banco era un negocio social, y hoy toca hacer que eso prevalezca y no quedemos, como decía hace un momento, como un fiasco, como un fraude. Y decidimos hacerlo, y de hecho entregamos 270.000 créditos de Reactiva en 2 meses y medio, lo cual nos hizo sentir sumamente orgullosos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te enfrentas a decisiones y claro, está el resultado económico, tu resultado de gestión versus las convicciones y la cultura y el propósito de tu organización. Pudimos haber decidido una cosa muy distinta y probablemente hubiésemos roto la cultura del banco y hubiésemos roto la confianza de los clientes con nosotros, porque en el momento difícil nos pusimos de espaldas o nos pusimos de costado. Entonces, con mucha satisfacción y orgullo digo que lo que hicimos lo volveríamos a hacer. Fue apoyado por el directorio porque hay decisiones que uno propone, porque ya son de tal envergadura que el gerente general no las puede decidir solo y tiene que ir al directorio a proponerlo, y las cosas que propusimos en esa línea fueron súper bien recibidas por el directorio y además aprobadas y puestas en práctica. Y la tercera cosa que hicimos ahí fue también complejo para nosotros porque sabíamos que teníamos que ayudar en la conversión digital de la gente y teníamos que hacerlo muy rápido y teníamos que autocapacitar a nuestros colaboradores que no sabíamos capacitar de manera continuada a distancia y tuvimos que inventarnos la manera y luego salir a capacitar. Eso también fue un reto bien interesante para nosotros, pero no nos dejamos vencer. O sea, no nos caímos, dijimos, no, pero no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a capacitar el equipo? La verdad que nos pusimos en modo ayuda, pensando en ese 1.800.000 clientes que manejan los dos bancos, tanto el de Perú como el de Colombia, y dijimos, tenemos que hacer esto porque la gente lo necesita y tenemos que estar ahí. Y ahí te cambia la situación, ¿no? Porque te enganchas con el propósito del banco. Dices, oye, nosotros transformamos vidas o destruimos vidas. Nosotros escribimos historias de progreso o no ayudamos. Entonces, eso te da un impulso, y entonces la cultura te da un impulso para hacer las cosas que tú tienes que hacer, que aparentemente nunca hiciste y no sabes hacer y se te hace todo un mundo. Ahí encuentras la fortaleza para sacar las cosas adelante. Y si vemos las decisiones que fuimos tomando para lidiar con esta crisis, desde la perspectiva del colaborador, también fue muy complejo. Como les decía hace un minuto, fuimos declarados servicio básico. No podíamos cerrar, ni un día cerramos. El banco no cerró ni un solo día laborable. Y eso generó mucho temor, ¿no? Se podrán imaginar, nuestros colaboradores en la red de oficinas forman parte y se mimetizan con nuestros clientes de la base de la pirámide, y muchos de ellos viven en viviendas multifamiliares, ¿no? Es decir, vive probablemente su familia, la familia de su padre y el abuelo también. Entonces el temor de contagios era tremendo. Entonces, teníamos que lidiar con eso y trabajar muy fuerte en hacer muchas cosas para darles a ellos también tranquilidad, porque se generaba mucha ansiedad, nuestros colaboradores tenían mucha ansiedad primero el tema de salud, luego tenían ansiedad de no saber qué cosa es lo que iba a pasar, cómo iba a reaccionar el banco, si era verdad que la gente era primero, o en una situación tan compleja donde el banco veía sus ingresos tan golpeados, no iba a actuar de esa manera. Había algo de incertidumbre. Si bien es cierto, la cultura es muy fuerte y muy potente en el banco, siempre, por más que sea fuerte y potente, hay cierto nivel de incertidumbre y tú tienes que abordarla de manera decidida y enfrentar y dar la cara. Entonces tuvimos que dar señales muy claras, muy claras, y señales contundentes de que el propósito del banco, los principios culturales, era lo que nos guiaban y que eso es lo que iba a desencadenar nuestra actuación y nuestras decisiones. Y entre las cosas que hicimos, rápidamente dijimos, ok, la gente primero, aislamiento inmediato de nuestros colaboradores vulnerables, inmediatamente los devolvimos hacia sus casas, ni bien iniciada la cuarentena, una señal clarísima de que y no iban a regresar mientras las condiciones no se den. De hecho, tenemos un equipo vulnerable todavía trabajando desde sus casas. Ya hemos logrado conectarlos al banco y puedan trabajar, hacer un home office desde sus casas, pero en ese momento no teníamos esas condiciones, no operábamos nosotros en home office
nuestro trabajo era eminentemente presencial. Pero nada, dijimos a sus casas y mandamos una señal muy clara que la preocupación era genuina, porque llevamos cerca de 500 personas a sus casas, literalmente sin tener posibilidad de hacer nada, porque el banco no estaba preparado para enchufarse en home office, ¿no? Pero teníamos que dar esas señales claras, reforzamos el staff médico, pusimos psicólogos para que acompañen, hicimos un esquema de pico y placa en las oficinas para ayudarlos a que no tengamos mucho hacinamiento en las oficinas y podamos tener distanciamiento. Y eso nos ayudó también a que si se enfermaba alguien de un equipo, el otro equipo podía suplirlo y la oficina no cerraba nunca. Entonces, estas cosas también fueron señales contundentes de aquello que veníamos diciendo, que primero eran los colaboradores, preocupación genuina, eso era real y concreto, porque eran acciones concretas que el banco estaba tomando por buscar protegerlos y cuidarlos ante una situación tan compleja. Hicimos cambios de horarios, ¿no? También una cosa real, concreta, rápida. En algún momento dice, oye, pero vamos a cortarle el horario de trabajo, fueron como 3 o 4 horas al día, no importa, primero es la gente. Entonces le cambiamos el horario de entrada y de salida. De hecho, en un día cambié el horario 2 veces porque nos equivocamos, ¿no? Cambiamos el horario de entrada para sacarlos del aglutinamiento de las estaciones del metropolitano o del transporte público, pero dejamos pegada la salida y a media tarde nos dimos cuenta de eso y dijimos, no, cerramos a las 4 de la tarde y acortamos ahí me acuerdo mucho anecdóticamente, el gerente de negocio me decía, ¿cómo podemos cambiar el horario en un día? Porque nos equivocamos y hay que ir con humildad, decir, nos hemos equivocado, estamos corrigiendo, se cierra a las 4 de la tarde. Eso lo anunciamos a las 2 y a las 4:30 ya no había nadie en nuestras oficinas. No nos acogimos a ningún régimen especial, aun cuando la ley lo permitía, no hicimos eso, no le redujimos el sueldo a nadie, no despedimos a nadie, no nos acogimos al subsidio del Estado de la planilla porque consideramos que podíamos soportar y había empresas que lo necesitaban más que nosotros. Hicimos muchas cosas concretas, como digo, que dieron señales claras de que lo que nosotros decíamos, que lo que empujamos como cultura, como forma de vivir, estilo de vida, lo que nosotros le decimos el modo Mi Banco, era una cosa real y concreta. Digamos, desde el inicio se hizo mucho acompañamiento, ¿no? Una de las cosas digamos que yo me llevo de experiencia esta situación es que no solo necesitas comunicar, necesitas sobrecomunicar, necesitas tener a la gente siempre informada y siempre diciendo la verdad. No puedes por ningún motivo ni maquillar tus decisiones, porque para mí maquillar es mentir, o dejar de decir es mentir porque tú sabes algo que no estás diciendo y estás sesgando digamos la opinión del resto con una información sesgada. Entonces, esto evidenció que nunca debes mentir. Tienes que decir la verdad por más difícil y dura que ésta sea. Y sobre todo sobre comunicar. Nunca pienses que hay cosas que están sobreentendidas. En estas situaciones, a veces tienes que repetir 2 o 3 veces el mismo tema porque la ansiedad y la incertidumbre hace que la gente no te escuche en las primeras comunicaciones. Entonces tienes que salir a hablar. Y en mi rol me tocaba salir y dar la cara. Yo me negué rotundamente a salir en videos. Todas las salidas que yo tuve para dar buenas y muchas veces malas noticias, lo hice en vivo. Y además con micro abierto. No hice presentaciones en vivo donde yo terminé de hablar y se cortó sino que dejé el espacio para que la gente pregunte todo lo que quiera preguntar, y siempre les decía, para mí no hay preguntas ni buenas ni malas, simplemente hay preguntas, y responderé las que sepa y las que no me comprometo a responderlas luego, pero dejé siempre ese espacio para que la gente me pregunte lo que quiera, y tratar de ayudar a compensar un poco la ansiedad. De nuevo, nunca una comunicación grabada, siempre fue en vivo, presencial y con micros abiertos para que la gente pregunte. Y en muchas ocasiones me hice acompañar de mi comité de gestión, porque habían temas complejos, muy técnicos probablemente, en los cuales yo no los dominaba,
y me acompañaba mi comité de gestión para ayudarme a resolver mucho las dudas, y además que vean que el equipo de dirección del banco era una unidad, era una roca sólida, unida, ¿no? Y que todos estábamos en la misma línea, alineados, y no que el gerente general tiene una concepción sobre la prioridad del banco, que son las personas, y los gerentes del comité de gestión, algunos no, todos éramos una sola voz, éramos un solo equipo, con un solo mensaje, y dando la cara permanentemente todos, ¿no? Como digo, siempre dimos la cara para las cosas difíciles, complejas, y nunca mentimos, ni dijimos la verdad a medias. Por más que era doloroso, ya se podrá imaginar en ese momento, pero ¿cómo vamos a decir esto? ¿Cómo diciéndolo, ¿no? Siendo honestos, diciendo que esto es así, y que lo vamos a enfrentar, y que estamos juntos, y que vamos a sacar las cosas adelante. Y esa fue la tónica, y la verdad que creo que fue súper valioso para nosotros, ¿no? Porque claramente sabíamos que si perdíamos la confianza del equipo, habíamos perdido todo, como lo dije hace un minuto. En el negocio financiero es más gráfico, porque el negocio financiero, toda la relación se basa en la confianza. Si yo no confío en un cliente, por más que tenga garantías, que tenga el super negocio, pero no confío en él, no le voy a prestar nada. Igual pasa en las relaciones, ¿no? La confianza es fundamental. Si uno no tiene confianza y pierde la confianza en sus líderes, y eso pudo haberse generado por alguna información incompleta, por un maquillaje de alguna información o por una mentira, eso iba a ser terrible y no nos iba a dejar resolver las cosas con los errores que hemos cometido sin duda, pero de la manera como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es muy fácil decirlo ahora, fue muy complejo hacerlo, pero cuando tienes la convicción y tienes esos principios base, como decía yo al comienzo, que te arraigan esos conceptos base, entonces se te hace más fácil decidir, aun cuando la decisión sí no deja de ser compleja, ¿no? ¿Qué les puedo decir, digamos, respecto un poco también de nuestros colaboradores? Es que, de nuevo, tienen que tener bastante claro que ellos son, al final, los que hacen la empresa. Y de nuevo, perder la confianza de ellos sería terrible para cualquier organización, porque ni el gerente general ni el comité de gestión pueden hacer nada si es que no tienen a su equipo a bordo, digamos, ¿no? En la medida que fue avanzando la crisis, también lo que tuvimos que dar con mucha claridad eran señales de que teníamos un plan de corto y teníamos un plan de largo, y que era coherente y que tenía sentido y que era compartido, y que además muchos de los miembros del staff del banco habían participado en la preparación de este plan de salida del banco de la situación en la que nos encontrábamos. Entonces no era un plan que lo habíamos hecho desde la oficina principal, los genios del comité de gestión con el gerente general. No, fue un plan muy participativo donde involucramos a las diferentes áreas. Por tanto, cada área sentía que el plan que el banco tenía de corto plazo y de largo plazo, además de ser coherente, era el plan de ellos también, ¿no? Entonces, eso daba mucha credibilidad a las cosas que queríamos hacer, y nos ayudó muchísimo a sacar las cosas adelante, ¿no? Entonces, a pesar de todas las circunstancias que vivíamos, porque teníamos todos, o sea, y el que diga que no tuvo miedo en esas circunstancias, pues yo creo que está mintiendo. En medio de eso, logramos, pues, elaborar un plan conjunto con el equipo que fue creíble, y que fue abrazado por todos y que nos ha ayudado a ir saliendo paulatinamente de la situación crítica que tuvimos el año pasado. En todo momento, personalmente y mi equipo, siempre transmitimos confianza, ¿no? Siempre transmitimos una actitud positiva y mucha energía. Nunca nos dimos por vencidos, ¿no? Y siempre les repetía lo mismo. Estamos como entrando, como que estamos en un túnel, pero es túnel. Hay luz al final, no hay una pared, al final hay luz. Entonces vamos a pasar este túnel y probablemente salgamos golpeados, magullados, arañados, pero de pie
con la frente en alto y con todo el mundo por delante. No nos van a sacar, ni nos vamos a quedar en medio del túnel llorando en una esquina, ni nos van a sacar cargados, ni nada. Vamos a salir, como digo, golpeados, pero con la frente en alto y con la expectativa de sacar el banco adelante. Y teníamos la firme convicción de que podíamos sacar el banco adelante a pesar de la situación compleja. Y sacar el banco adelante me estoy refiriendo a sacar a nuestros clientes adelante, porque finalmente nuestros clientes son los que hacen el banco. Y las decisiones que fuimos tomando en la perspectiva del banco, las miramos con una perspectiva de largo plazo. No nos centramos en el corto, porque si no hubiésemos centrado en el corto, hubiésemos tenido una visión muy chata, muy, yo diría hasta muy mediocre de las decisiones que nosotros deberíamos tomar. Entonces, las decisiones que tomamos del banco, si bien golpearon en el corto plazo, estamos absolutamente convencidos que en el mediano y en el largo plazo van a redundar los resultados que nosotros esperamos, que es la lealtad de nuestros clientes, por la consistencia que han encontrado en nuestro decir y en nuestro hacer, en los momentos más complejos, donde pudimos habernos puesto, como digo, de costado o darle la espalda, y eso no pasó en ningún caso, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente, solo para ir terminando. La siguiente creo que esta ya no vale la pena. La siguiente, por favor. Esa es la que acabas de pasar, la anterior, perdón, la de propósito y cultura. Si a mí, lo he dicho varias veces en algunas entrevistas que me han hecho, si a mí me hubiesen dicho, oye, el propósito y la cultura son potentes antes de la pandemia, les hubiese dicho que sí, que son potentes, que es lo que tenemos que tener, y hubiese recitado probablemente lo que el libro de texto dice. Hoy, después de la pandemia, les digo que si no hubiésemos tenido el banco un propósito tan potente y una cultura tan fuerte, tan sólida, probablemente no hubiésemos salido de esta situación tan compleja como hemos podido librarla. De hecho, no hemos terminado de salir, pero la estamos librando. Y creo, sin ninguna duda, que es por la potencia del propósito y por la cultura que es tan fuerte. Y el propósito es una convicción en el banco, ¿no? Y entonces esto nos ha ayudado muchísimo, el apego a los principios culturales, que en el banco es cooperamos, asesoramos, cuidamos, jugamos limpio, ¿no? En una situación tan compleja hay que jugar limpio. Y el quinto, que fue y nos mejoramos, fue el que creo que más lustre le sacamos, porque no estábamos preparados para la crisis y debajo de las piedras sacábamos ideas que poníamos en valor y con eso podíamos seguir operando el banco a pesar de todas las situaciones complejas, ¿no? Entonces, el modo Mi Banco, que es la aterrizada en la vida real de la cultura del banco, funcionó a las mil maravillas. Como entiendo que se me está acabando el tiempo, solo les quería dejar un par de reflexiones que espero les sean útiles, ¿no? Nosotros hemos pasado una serie de problemas como todos. Hay unos problemas que uno no tiene control sobre ellos, y ya dije el peor de todos, que es la muerte, por ejemplo, pero el resto son circunstancias que uno tiene que enfrentar, y esas tienen solución, tienen una respuesta, que si tú tienes la serenidad y la tranquilidad y tienes la convicción de que tus decisiones tienen que tener una consistencia como decía yo, con la eficiencia, la eficacia, la consistencia y del triple check, un check para la decisión, y quedarse, digamos, a llevar una esquina, nunca, no seamos soberbios, no porque tengamos una posición, digamos, alta en alguna organización, pensemos que lo sabemos todo. Y me acuerdo me encontré con Miguel Ferré entrando al PAD después de muchos años que yo regresaba al PAD, y me dice, no te veo hace tiempo por acá. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué crees? ¿Que te lo sabes todo? Y eso se me ha quedado muy grabado, porque efectivamente no te lo sabes todo nunca. Siempre va a haber gente que sabe más que tú,
en determinados temas y pide ayuda. No seamos soberbios, es muy complejo. Lo otro que les sugiero, que siempre tengan un propósito en la vida y ojalá que ese propósito converse y conecte con el propósito de las organizaciones que ustedes dirigen, de las que sean propietarios o las que se les haya encargado, como a mí, la gestión. Traten de que el propósito de ustedes se enganche con ese propósito organizacional, porque en esa combinación es que van a encontrar sentido a la vida y van a encontrar una claridad, ¿no? Y el propósito que uno tiene que tener es como mirar la foto de un rompecabezas, ¿no? Si uno sabe cuál es la foto del rompecabezas, sabe cómo armarlo. Si uno no tiene propósito, es como que nunca te enseñaron la foto del rompecabezas y te tiraron las piezas, ¿no? A ver, ármalo. O sea, no puedes, ¿no? Tienes que tener claridad. Y la claridad muchas veces te lo da el propósito. El tema de actitud es fundamental. Felizmente la actitud no es una decisión, no es una cosa que te viene, no es una cosa que te viene incorporada como ser humano, sino que tú decides qué actitud tienes que ponerle a las cosas, cómo vas a enfrentar tú las situaciones, y siempre una actitud positiva va a ayudar muchísimo a salir adelante. La energía, la alegría que le pusimos a las cosas a pesar de las circunstancias ayudaron a que algunas deficiencias tecnológicas o algunas deficiencias de procesos o operativas no se vean como un tema terrible, sino que lo supimos solventar, digamos, a partir de eso, ¿no? Y ya les hablé sobre el tema de la dignidad. Respeten siempre la dignidad del ser humano. El ser humano es un fin, nunca los usen. La gente no es tonta, la gente se da cuenta que la están usando. Nadie que es usado es feliz, y nadie que es feliz va a dar lo mejor de sí. Nadie que no da lo mejor de sí da la mejor versión de sí mismo. Entonces, si no quieren entrar en ese loop negativo, respeten a las personas por su dignidad, construyan con ellas, logren que logren sacar la mejor versión de ellos mismos, y los resultados vendrán por consecuencia de eso, no a pesar de eso, ¿no? Otro tema bien importante es el tema de complementariedad, y aquí no voy a tener falsa modestia, y yo sí me he preocupado siempre de contratar gente más inteligente que yo. De hecho, en el comité de gestión del banco hay gente mucho más inteligente que yo y que conoce muchísimo de diversos temas. No contraten gente que es menos inteligente que ustedes porque la puedan dominar o la puedan utilizar, porque ahí están cayendo en eso que digo que no podemos utilizar las personas. Ni contraten gente que es igual a ustedes, que sea inteligente pero igual a ustedes y que piense como ustedes. Van a pensar siempre lo mismo todos. Tienes que contratar gente que piensa diferente a ti, que te hace pensar fuera de la caja y que además tiene habilidades y conocimientos que tú no tienes, ¿no? Y entonces en ese esquema de complementariedad vas a lograr tener un equipo sólido, cohesionado, y que va a ser absolutamente productivo, digamos, hacia adelante, ¿no? Nada, no pierdan la alegría, no pierdan el ánimo. Sé que son circunstancias adversas, pero si pierden eso, creo yo que lo han perdido todo, y no se jueguen esa carta. La alegría, el entusiasmo y sobre todo la actitud que uno le pone a las cosas marcará la diferencia en su vida profesional. Nada, muchísimas gracias por la atención. Quedo atento a alguna pregunta que quisieran hacerme, yo encantado de resolver. Javier, muchísimas gracias. La verdad, mucha energía en la exposición. Te agradecemos muchísimo y claro que sí, claro que tenemos preguntas. Muchísimas gracias, la verdad, por compartir el caso, por compartir la experiencia, por compartir tantos consejos. Arrancamos con las consultas. Tenemos una consulta de Osby, es ¿cómo ha influido su formación humanística o la formación en UDEP en el estilo de las decisiones que ha tomado durante este periodo de pandemia o que ha tomado en el banco? ¿Esta visión era compartida como valor en el banco? ¿Considera que esta imagen ha fortalecido a su institución? Totalmente. Yo creo que un valor, y me van a disculpar los que no son del UDEP, pero creo que un valor diferencial de la Universidad de Piura, del PAD, es la formación humana, ¿no? Todo el mundo de gobierno de personas, no recursos humanos, porque el ser humano no es un recurso, solo desde el nombre ya uno puede sacar la línea de cuál es la línea de pensamiento.
a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo. Y como por eso he tratado de llevarlos desde lo teórico del libro de Pérez López a la vida real, a la práctica, las decisiones en función a ese marco teórico, pero en hechos concretos. Y como el banco, que tenemos cerca de 11.000 empleados en Perú y 2.000 en Colombia, vivimos ese espíritu y nuestras decisiones son evaluadas permanentemente por el triple check, que es, si uno regresa a lo teórico, es eficiencia, eficacia, eficiencia y consistencia, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, toda la formación humana digamos, de la UDEP han influido muchísimo en mi estilo de dirección, sin ninguna duda. Excelente. Hay una pregunta de Gonzalo, y desde la experiencia, obviamente, creo que podrías iluminar bastante con la respuesta. ¿Cómo potenciar la cultura y el sentido de pertenencia en los equipos, considerando que ahora hay temores propios de los retornos a la oficina y el desgaste propio de la post-pandemia, ¿no? Hay mucho temor en Sí. el return to work y se está diciendo mucho, ¿no? Estudios, percepciones, Sí. cómo abordarlo, ¿no? ¿Alguna óptica, algún consejo, ¿no? Mira, digamos, la pregunta la partir en dos. Tema de cultura, cuando trabajes cultura, no hagas cultura con tu comité de gestión y le digas a la gente, esta es la cultura del banco. Eso no lo hagas, ¿no? Construye la cultura con el equipo, con la gente, ¿no? De hecho, nosotros hicimos el trabajo de cultura, hicimos un pre-work, como se dice, y lo pusimos, digamos, a consideración de 40 gerentes de tercera, cuarta y quinta línea del banco, y que cuestionen lo que habíamos hecho y que enriquezcan. Entonces fue una dinámica de ida y vuelta, y no una imposición de un comité de gestión. Si la trabajas así, es la cultura de todos. Si lo trabajas desde tu comité de gestión, es la cultura del comité de gestión y el gerente general, no es la cultura de todos. Entonces eso, les diría, eso tiene que nacer así, y si nace así, las probabilidades de que fracase tu cultura, cualquiera sea esta, evidentemente tiene que ser positiva, es muy baja. Yo dudo que fracases. El otro tema es muy complejo, ¿no? Y no hay nada escrito en piedra, y se dice mucho, se habla mucho. Yo creo que no va a ser ni blanco ni negro, no va a ser ni todo en casa ni todo en oficina. Ninguno de los dos extremos la gente lo quiere. De hecho, nosotros estamos haciendo reencuestas, porque hicimos encuestas en el momento difícil, y yo lo que le pedí a mi equipo, reencuestemos para ver cómo vamos teniendo la temperatura de la gente, porque estamos en el momento difícil. Entonces, le digo, pero hemos encuestado en maremoto, tormenta eléctrica y con el barco con huecos. O sea, la gente pues tiene una reacción diferente ahora que ya el mar está más calmo, ya no hay tormenta y ya cubrimos los huecos del barco. Entonces, hoy probablemente respondan distintos. Y la verdad que yo lo que creo que va a pasar es que las organizaciones, dependiendo de la naturaleza de las mismas y de la naturaleza de los puestos, se van a situar en un tono de gris, y en ese tono de gris van a ir dando vueltas y van a ir aprendiendo y van a ir tuneando eso. No hay nada escrito, no tienes cosas como la gente, los banqueros en Estados Unidos, que no diré los nombres para no fastidiar a nadie, pero que decían que si sus empleados podían ir a Starbucks a tomar un café, tenían que regresar todos a la oficina y si no los iba a sacar, ¿no? Entonces, claro, yo no comparto ese extremo. Creo de nuevo que vamos a ir a un tono de gris, que lo iremos construyendo juntos, porque en la medida que vayamos regresando a ese tono de gris, iremos dándonos cuenta que nos hemos equivocado en algunas cosas, iremos corrigiendo, y en el tiempo encontraremos la fórmula perfecta para cada organización en particular. No hay receta para todas las organizaciones. Sí, excelente. Excelente lectura. Una consulta más en la línea de derribar mitos. Mencionaste durante tu exposición, se tuvieron que tomar decisiones que sacrificaban el corto plazo, convencer a un directorio. ¿Cómo son esos mitos? ¿Cómo son esos directorios? ¿Realmente son tan agresivos en el corto plazo por la ganancia, o realmente si ven a largo plazo, entienden el propósito, entienden el conservar? Es algo que nos han preguntado cuando han estado presentes otros CEOs, por eso es que te lo consulto también, ¿no? Mira, el propósito hoy está presente también en la mesa del directorio, y tú como gerente vas y, oye, te entiendo, Javier,
Toda la razón. Absolutamente, absolutamente. Y yo no puedo más que dar palabras de agradecimiento para con mi directorio, ¿no? Es un directorio muy consciente, muy humano, que dirige seres humanos y no dirige ni máquinas ni instrumentos de generadores de riqueza. Dirige personas. Es un directorio de lujo para mí y que nos ha acompañado desde la concepción del propósito, porque llevamos el propósito, los principios culturales cuando cuando los redefinimos hace 3 años y medio y los validaron completamente y han actuado en consecuencia de ello a lo largo de esta situación y nos han apoyado de extremo a extremo, ¿no? La verdad que estamos muy agradecidos, todo el equipo de gestión del banco agradeció y sentimos que tenemos un directorio de lujo. Excelente. Una última consulta que nos dejan en el chat. Se suman nuevas incertidumbres. Javier, ¿cómo seguir dándole tranquilidad a los equipos? Mira, creo que una cosa fundamental es siempre decir la verdad, ¿no? Porque si uno intenta decir las cosas o maquilladas o decir una pequeña mentirita por ahí, por tratar de hacerlo sentir, de hacer que la gente se sienta mejor, lo más probable, lo seguro que suceda es que eso se va a saber y se va a conocer y lo que vas a conseguir es perder la confianza. Tienes que mantener la confianza en tu equipo incólume, sólida como una roca. En la medida que tú tengas esa confianza, puedes hacer lo que quieras, porque el equipo te va a seguir, porque tiene la convicción de que tú estás siendo honesto y que tú los estás llevando por el mejor camino a tu juicio, y si eres un líder que inspira confianza, te van a seguir. Es muy difícil, incluso en la tiranía, que te siga en una situación de tanta complejidad como la de ahora, porque hasta el tirano va a perder piso y va a perder valor, ¿no? Entonces, ni la tiranía va a poder movilizar a un ejército. Imagínate un ejército como el nuestro, ¿no? Somos 11.000 en Perú y 2.000 en Colombia. Si no tienes liderazgos potentes, y ahí yo creo que tengo un equipo también sólido en el Comité de Gestión del Banco, líderes natos, de hecho hay 3 de la Universidad de Piura, ahí también en mi Comité de Gestión, que son muy, muy, muy sólidos en cuanto a sus convicciones, y la gente los sigue. Entonces, por más que la situación esté muy adversa y sea muy compleja, lo sigue y porque tienen la convicción que lo están haciendo por el bien de ellos, por el bien de la organización, por el bien de los clientes, y no los mueve nada más, ¿no?